a una nueva Futsal Talk. Hoy vamos a centrarnos en los triángulos ofensivos. Tenéis toda la información con mucho detalle dentro del curso de principios técnico-tácticos de 3 jugadores que encontraréis en la plataforma. Vamos a empezar primero a entender o a definir qué es un triángulo ofensivo. Como hablamos en el curso, como explicamos en el curso de dualidades, la asociación entre 2 jugadores será la dualidad. Y cuando en esta asociación entre 2 jugadores participa un tercer jugador, le llamaremos un triángulo ofensivo. Se conoce con el nombre de triángulo porque principalmente forma estructuras de triángulo, aunque como veremos hoy, no siempre es así, hay alguna excepción. Igual que hablamos en la Futsal Talk de las dualidades ofensivas, tenemos 2 tipos de triángulos ofensivos en función de su intención táctica. El primer gran grupo son los que se trabajan en amplitud o con una intención de soporte, como podría ser, por ejemplo, en un posicionamiento inicial del 3-1, como vemos aquí, en esta circulación de pelota del centro hacia banda, en la aparición del jugador en esta posición, formando un triángulo, dando una línea de soporte o trabajando en amplitud con el jugador. Otro gran grupo de triángulos ofensivos basándonos en su intención táctica serían aquellos que se usan con profundidad o aquellos que se quiere trabajar con verticalidad en el juego. Por ejemplo, todas aquellas asociaciones entre formando triángulos con el pívot, cuando el pívot recibe las estructuras que se formen atacando espacios o atacando pelota, serán también un tipo de triángulos ofensivos. Antes de empezar a explicar un poco, entrar en el detalle en las principales estructuras de los triángulos ofensivos, creo que es importante entender el concepto del tercer jugador. Cuando en el curso anterior estábamos hablando de las dualidades, en la Futsal Talk anterior hablamos de las dualidades, y en el trabajo entre 2 jugadores, por ejemplo en este posicionamiento de 3-1, vamos a empezar a darle una nomenclatura a todos los jugadores. El jugador que tiene pelota cuando se orienta hacia un lado es el considerado el primer jugador. Hacia donde orienta el juego y en el momento de hacer el pasador, el jugador que es receptor de la pelota es el considerado el segundo jugador. A partir de aquí existe el tercer y el cuarto jugador que en función al posicionamiento, como explicaremos ahora mismo, puede variar. En este caso, por ejemplo, si este jugador apareciera a jugar la entre líneas cuando estamos jugando entre este par de jugadores, la aparición de este jugador, actuaría o tendría el rol de tercer jugador. Visto esto, como hemos dicho, en función del posicionamiento inicial que usemos ofensivamente, el tercer jugador puede asumir un rol, el rol de tercer jugador puede ser asumido por diferentes jugadores. Si partimos del posicionamiento 4-0, como estamos ahora viéndolo aquí, si el primer poste jugara hacia el mismo lado, este es el primer jugador, consideramos el receptor el segundo jugador, y la función del tercer jugador, como hemos dicho, es aquel que participe de la acción de forma cercana. ¿Quién podría participar de la forma cercana en esta acción de juego del centro hacia la banda? Pues como vosotros mismos seguramente habréis respondido, podría participar este jugador apareciendo, formaríamos un triángulo y este sería considerado el tercer jugador, pero también podría aparecer a jugar entre líneas el jugador más alejado, la ala contraria, formando este mismo triángulo y este ahora se convertiría en el tercer jugador. Si en lugar de una estructura 4-0 estuviéramos en una estructura 3-1, vemos que también tenemos 2 opciones de roles de tercer jugador. La acción fácil sería de centro a banda y la aparición del ala contraria, es decir, la ala contraria sería el que actuaría como tercer jugador. Pero también puede darse el caso que sea el pívot el que apareciera en cercanía para participar formando también este triángulo ofensivo y el pívot sería considerado el tercer jugador. Mencionado el concepto del tercer jugador y que espero que os quede mucho más claro tanto en esta explicación como en el curso dentro de la plataforma donde tenéis también ejercicios, tareas, tenéis explicaciones, consejos y vídeos ejemplos, vamos ahora a empezar a entrar en el detalle de las estructuras, de las posibles estructuras de triángulos que podemos trabajar en nuestros equipos. Principalmente tenemos 4. La primera son todas las dualidades que se hagan con la participación del tercer jugador.
hemos dicho sea este jugador o bien sea este, en función del posicionamiento, evidentemente. El segundo, todo lo que sean situaciones de dobles cortes. Como hemos visto también en el curso, cualquier acción de doble corte, como podría ser, por ejemplo, cruzado formando ahora una nueva acción de triángulo entre estos tres jugadores, consideraríamos también un tipo de estructuras a trabajar como triángulos ofensivos participando tres jugadores de la acción. Y la tercera opción son las sobrecargas. La sobrecarga la consideraríamos o la podemos definir cuando tres jugadores están actuando en la misma línea de pase. En este caso, por ejemplo, esta acción de estos tres jugadores en la misma línea, sobrecargando esta línea de pase, estaríamos formando una sobrecarga. Como veis, esta figura inicialmente es la excepción que no cumple la regla de que todos son triángulos, pero sí es cierto que la siguiente acción, cuando el segundo jugador realice algo, ya sea con devolución o sin devolución y corte, en ese momento es cuando formaremos el triángulo ofensivo entre estos tres jugadores. Y para acabar, la cuarta gran estructura son todas las conexiones con el pivot. Dentro del curso, dentro de la plataforma, en el curso de juego con el pivot, tenéis mucha información de todo lo que está relacionado con los triángulos ofensivos y todas las acciones que hacemos cuando el pivot ha recibido o el antes y el después de que el pivot reciba. Ahora lo que nos queremos centrar es principalmente en dos de estas cuatro estructuras, las dualidades junto con el tercer jugador y las sobrecargas. Vamos a intentar explorarlo mucho más esto en detalle. Primero vamos a empezar con las dualidades con el tercer jugador. Si estamos trabajando, y vamos a partir ahora del posicionamiento 3-1 para entenderlo mucho mejor, las dualidades con el tercer jugador es una herramienta potentísima. Primero porque cuando estamos jugando, orientando el juego entre el primero y el segundo jugador, la participación del tercer jugador que proviene del lado débil defensivo, probablemente incluso habrá un balanceo del equipo para cerrar espacios cuando estemos jugando, lo que provoca es que el foco de atención no está sobre este jugador, está sobre la pelota y sobre esta zona de aquí. Con lo cual, cualquier participación del tercer jugador, como veis, actúa sin presión defensiva. Habitualmente no hay este tipo de marcajes, sino que estamos cubriendo bastante espacio y dejando el lado débil defensivo menos presionado. Esto nos va a provocar que la participación del tercer jugador sea como herramienta para introducir el tercer jugador en las dualidades, nos va a generar una potencia muy grande en el juego ofensivo. ¿Qué tipos de dualidades con el tercer jugador podemos jugar? Pues principalmente todas aquellas que hacemos entre dos jugadores que pueda participar el tercero. Por ejemplo, podemos trabajar el juego entre líneas o la cortina, como lo hacíamos también, ¿no? El juego entre líneas, puede aparecer el jugador aquí y trabajar este juego entre líneas o estas acciones de triángulos con estos tres jugadores. Pero también podemos trabajar la cortina, puede venir a la cortina, en las dualidades, si os fijáis, trabajamos la cortina entre este y este jugador a través de aquí, ¿no? Pues ahora podemos trabajar una cortina viniendo de forma indirecta, una cortina invertida, viniendo de atrás, apareciendo también en esta zona, que cuando reciba el jugador podemos asociarnos entre los tres jugadores de forma para dar soporte o también para encadenar con una acción en profundidad. Otra acción que podríamos trabajar también como cortina en este posicionamiento 3-1 es si cuando estamos orientando el juego hacia aquí, el pivot es el que actúa como tercer jugador y al venir y hacer esta cortina y aparecer en esta situación, estamos trabajando otra vez un triángulo de acción entre el primero, el que es el tercer jugador, y el segundo, porque inicialmente íbamos a orientarnos hacia aquí. Si os fijáis, la potencia de las dualidades con el tercer jugador, el uso del tercer jugador, lo que provoca es la atracción defensiva hacia una zona acumulando muchos jugadores para poder atacar posteriormente el espacio que hay ofensivo detrás de las líneas defensivas. Más acciones de dualidades con el tercer jugador. Hemos hablado de la cortina, hemos hablado del juego entre líneas. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son bloqueos indirectos, es decir, cuando estamos girando el juego y todo el juego se acentúa por este lado, la aparición del jugador a un bloqueo en primera línea, por ejemplo, formando esta estructura que sería un bloqueo indirecta, nos provoca una serie de dudas defensivas que podemos aprovechar, tanto en el espacio o en las acciones continuadas. Otro ejemplo muy clásico del bloqueo indirecto podría ser del tercer jugador, la aparición aquí cuando la bola se está fijando y tenemos esta situación de posible superioridad o incluso de posible superioridad espacial para atacarlo aquí en banda. Más ejemplos de dualidades con el tercer jugador.
pues por ejemplo todas aquellas acciones que sean de paredes verticales que hagamos usando un tercer jugador, ¿no? Podemos aplicar esta situación de pared vertical con la entrada del tercer jugador al espacio, que podría ser cualquiera de los otros dos, para participar con el pivot. Por ejemplo, si estamos trabajando con el pivot, ¿no? Imaginemos ahora que estamos en una estructura diferente, un posicionamiento inicial de 4 jugadores en la creación. Podríamos potenciar todas las acciones, por ejemplo, de paralelas o paredes verticales usando el tercero o el cuarto jugador. Por ejemplo, la aparición de este jugador y atacando los espacios verticales o con una pared vertical o simplemente con una paralela apareciendo aquí, ¿no? Por ejemplo. O podríamos atacar, por ejemplo, otras acciones con tercer jugador, que podrían ser diagonales, que podrían ser puertas de atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, es importante diferenciar que las dualidades simples se realizan mediante 2 jugadores, y en cambio cuando añadimos el componente del tercer jugador nos da una riqueza mayor. Principalmente por lo que habíamos dicho, el tercer jugador tiene una presión defensiva inferior a el foco defensivo de la defensa, que siempre acostumbra estar en estas situaciones de 2 para 2. Visto un poco por encima y con un poco más de detalle también todos los conceptos relacionados con las dualidades con el tercer jugador, vamos ahora a avanzar un poco más y vamos a hablar de lo que serían las sobrecargas. Perdón. Las sobrecargas, como hemos definido, son todas aquellas acciones que se produzcan por 3 jugadores que están sobrecargando una línea de pase. Es importante diferenciar lo que son las sobrecargas a nivel de ataque posicional o a nivel de estructuras de principios de 3 jugadores, con las sobrecargas de espacios en números de jugadores que suceden, por ejemplo, en acciones de ataque posicional en superioridad, como podría ser un 5 para 4, en el cual tenemos una superioridad de 3 jugadores. También hay una sobrecarga, pero es una sobrecarga no de la línea del pase, sino que estamos sobrecargando un espacio con mayor número de jugadores. Sigamos hablando de las sobrecargas. Vamos a entrar en el detalle en función de 2 posicionamientos iniciales, el 4-0 y el 3-1, y también en función a si estamos trabajando una sobrecarga en amplitud o una sobrecarga en profundidad. Empecemos con la estructura 4-0. Un ejemplo de sobrecarga en profundidad sería si estamos trabajando mucha más profundidad de este estilo, y lo que intentamos sobre todo con la sobrecarga es intentar provocar la atracción de los 3 jugadores para atacar posteriormente el espacio a su espalda. El segundo jugador tiene un componente muy importante, y es que debe decidir si participa de la acción. Participar de la acción quiere decir que va a recibir la pelota y a partir de aquí va a trabajar algo. Puede ser darle un pase al compañero que está detrás, devolvérsela aquí, o incluso atacar girando el juego, este nuevo triángulo que generamos, o bien sin pelota, es decir, que va a decidir fintar, dejar pasar la pelota, por ejemplo, sin tocarla, o cortar directamente para generar esta línea de pase y poder atacar o encadenar con esta nueva situación que vamos a producir. Dicho esto, es importante entender que el segundo jugador, como hemos dicho, puede participar con o sin pelota, con las acciones que hemos mencionado, devolución, pisada atrás o buscando el giro de juego. Puede trabajar sin la pelota, que puede ser con el corte, para generar esta línea de pase más limpia y poder atacar aquí. Si nos centramos en este corte, es importante diferenciar 2 posibles intenciones. Una es el trabajar el apoyo sobre la pelota, y la otra es trabajar la verticalidad o intentar ganar un espacio profundo. Trabajar el apoyo, ¿qué significa? Nosotros estamos cortando y en el momento que recibe el jugador, el compañero, vamos a ir a trabajar una dualidad de soporte, o para encadenar con una dualidad de verticalidad para atacar este espacio. Pues podría ser que se diera el caso que estuviera este jugador muy presionado y podemos ir a trabajar una dualidad de apoyo, como puede ser un bloqueo, una cortina o todo lo que suceda. O todo lo contrario, queremos atacar el espacio vertical a la espalda del defensor, y mientras estamos avanzando vamos a frenar para volver y a través de aquí atacar con una pared vertical, con una paralela o incluso con la diagonal directa para poderla poner. Que sería la segunda opción, que sería el corte para buscar la profundidad. Muy bien. Dicho esto, es importante ahora entender que no solamente existen estas 2
estructuras que hemos hablado, de las dualidades con el tercer jugador y de las sobrecargas para cuando hablamos de los triángulos ofensivos. Hemos dicho que hay dos grandes grupos más, que son los dobles cortes y las conexiones con el pivot, que en el curso tenéis más información. Si cambiamos la figura y nos ponemos ahora con 3 jugadores en la creación, vemos que las sobrecargas las podemos trabajar de 2 tipos distintas. En profundidad. ¿Cómo trabajamos las sobrecargas en profundidad? Muy sencillo, siempre y cuando tenemos el pivot en banda y en una estructura muy parecida a la anterior del 4-0, vamos a intentar sobrecargar esta línea de pase para trabajar las mismas acciones que estábamos trabajando anteriormente. Esta estructura es muy habitual y muchos de los equipos, seguro que vosotros también, entrenadores, cuando trabajáis con 3 con pivot, sucede esta aparición del jugador a la sobrecarga para trabajar toda esta línea de pase nueva que se va a crear y ver qué es lo que va a hacer el jugador con la respuesta táctica a esta situación de la sobrecarga. Tanto aquí como aquí, si va a seguir individualmente, si van a apretar, liberando este espacio interior para poder ser atacado. Otra opción menos habitual, que está relacionado con las alturas ofensivas, es la sobrecarga en amplitud. Como hemos dicho, está muy relacionado con las alturas defensivas. Lo que estamos haciendo es crear una única altura defensiva en la cual sobrecargamos con 3 jugadores y lo que vamos a provocar es la atracción de los 3 jugadores para ver cómo podemos atacar esta situación. Igual que la sobrecarga en profundidad, el jugador central es el que toma un peso relevante en la acción, ya que puede participar, puede incluso girar el juego o puede trabajar sin pelota, que sería cortando para liberar esta línea de pase nueva con este giro de juego. Es importante entender que todas las acciones de triángulos ofensivos se pueden encadenar entre ellos y no solo eso, sino que podemos encadenar con otro tipo de dualidades, con acciones de 1 para 1. Como veis, por eso durante todo el curso en nuestra plataforma y nuestro método 40×20 nos centramos muchísimo en todo lo que son las situaciones de 1 para 1, en todo lo que son las situaciones de 2 para 2 y en todo lo que son las situaciones de 3 para 3, porque dominar estas 3 grandes grupos de principios técnico-tácticos nos va a dar una riqueza enorme en todo nuestro juego. Espero que os haya gustado esta nueva Futsal Talk y os espero nuevamente en la próxima. Un saludo.